Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 25 de septiembre del año 2013. En el marco internacional quisiera comentar tres asuntos que me parece son importantes en la medida en la que los acontecimientos de los que vamos a hablar se van convirtiendo en un fenómeno cada vez más cotidiano. En primer lugar, la Organización de las Naciones Unidas ha venido llevando a cabo un trabajo de investigación sobre el reclutamiento de los niños en los movimientos armados de los diversos continentes. Y los números que han aparecido son altamente inquietantes porque particularmente en el mundo latinoamericano y en el mundo asiático, como en el africano, nos encontramos con grupos que viven en la guerrilla y que se nutren fundamentalmente de chiquillos a los que obligatoriamente reclutan y se los llevan a vivir a los campamentos, convirtiéndolos en asesinos y en personajes desadaptados para cualquier medio social. La nota que tengo en la mano habla de el resultado de la investigación en Colombia, en donde se da la información de que en los últimos años las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, han reclutado a 13,000 menores de edad. 13,000 menores de edad para participar en la guerra de guerrillas y a los que han utilizado principalmente en las ciudades como asesinos dirigidos. Jovencitos de 13, 14 años montados en motocicleta se emparejan al coche del personaje al que se quiere eliminar y el que va en la parte de atrás con un arma para la que ha sido entrenado en su manejo, dispara sobre las personas y los elimina. Y así han eliminado sobre todo jueces, han eliminado fiscales, han eliminado abogados que se habían significado en su lucha contra el crimen organizado y contra los narcos, y las FARC le hacen el favor a los grupos de los narcos a cambio de el armamento que reciben para eliminar a estas personalidades. En el mundo africano el asunto es todavía más grave, los números son muchísimo mayores y en prácticamente todas y cada una de las guerras tribales que se han desarrollado en los últimos 20 años en África, los niños han jugado un papel protagónico. Hay una película, Diamantes de Sangre, en donde se hace una denuncia de cómo en el caso de los países productores de diamantes, los niños son la mano de obra barata que los grupos de traficantes utilizan y al mismo tiempo los niños se vuelven los reclutas principales de las guerrillas armadas que permanentemente están llevando a cabo ataques contra las aldeas, incluso contra las aldeas de los propios chiquillos, obligándoles en muchos casos a matar a sus padres o a sus hermanos como señal de lealtad a la guerrilla. Esto es verdaderamente reprobable, pero tiene un arraigo muy profundo en estos países. Durante siglos los
niños han sido en estos países, en estos territorios, personajes que se ven involucrados en las guerras, aunque no tengan conciencia de aquello por lo que están peleando. La Organización de las Naciones Unidas ha pretendido enfrentar este problema haciendo la denuncia de los números de los niños que están involucrados, pero es muy difícil que este problema se reduzca solamente con dar información. Mientras no tenga la Organización de las Naciones Unidas una entidad que sea capaz de castigar a quienes violan los principios y las reglas humanitarias, pues se quedará todo en declaraciones, en discursos más o menos impactantes, pero que no atienden y mucho menos resuelven la problemática de la que se trata. Hablando de estos movimientos violentos, nos encontramos en las últimas semanas con que está creciendo de manera significativa el ataque de los islamistas contra los cristianos en diversos lugares del mundo. Los grupos islamistas han iniciado, por ejemplo, en Egipto, una ofensiva en la que han incendiado templos, han acribillado a los cristianos que estaban en el interior de los templos, se han pintado las paredes con lemas anticristianos, y todo esto manejado por los grupos islamistas que tienen un problema con los generales egipcios y en vez de resolver su problema con los militares, aprovechan las circunstancias para pegarle a los cristianos con la intención de desaparecer de Egipto al cristianismo. En la época de la Edad Media, el número de cristianos que había en el norte de África era un número muy importante. Cuando los musulmanes invaden el norte de África, la primera acción que llevan a cabo es la de golpear a las comunidades cristianas, y en la actualidad podemos decir que están casi extinguidas las comunidades cristianas en el norte de África, casi extinguidas. Y de las poquísimas que quedan, pues son las de Egipto. Entonces, si en esta ofensiva el islamismo neutraliza o desaparece al cristianismo de Egipto, pues entonces todo el norte de África habrá sido barrido de cristianismo, a pesar de que el norte de África fue el primer territorio de la evangelización en los primeros tiempos del cristianismo. El movimiento islamista ha desencadenado también ataques terroristas contra los cristianos en el territorio de Pakistán. Se pusieron unas bombas por parte de los islamistas en unos edificios habitados por cristianos, y aquello fue una masacre en la que los grupos del fundamentalismo ligado al grupo de Al-Qaeda se atribuyen la acción y señalan que es el principio de una yihad, es decir, el principio de una guerra en la que el objetivo principal es golpear a los cristianos en el Pakistán. Cuando Pakistán nació, en el momento en el que la India se independiza de la India Pakistán. De hecho, se independizó Pakistán dividido en Pakistán Oriental y Pakistán Occidental. Hoy lo que se llamaba el Pakistán Occidental es Pakistán,
y lo que se llamaba Pakistán Oriental es Bangladesh. Ya cada una de estas entidades tiene su propia identidad política y ya no tienen una comunicación entre sí como era antes, en las que los dos formaban un solo bloque. El mundo pakistaní en la independencia de la India se manifestó mayoritariamente islámico. Ya desde el momento en el que se independiza la India y los pakistaníes abandonan la India para irse a vivir a Pakistán, las acciones de los grupos islamistas fueron violentísimas mientras iban de paso hacia el Pakistán en contra de los hinduistas y de los cristianos. En la India el número de cristianos es muy pequeño y por lo tanto las posibilidades de que el ataque contra estos grupos aparezca en los medios de comunicación es casi imposible, porque son grupos imperceptibles dentro de la sociedad en número. Sin embargo, la acción del grupo Al-Qaeda sobre la comunidad cristiana en Pakistán, aprovechando la celebración de un oficio en la iglesia, pues es una indicación de que el fundamentalismo está dispuesto a continuar con su obra en el territorio pakistaní para dejar sin adeptos al mundo cristiano, católico y protestante, y dejar el área como propia únicamente de los sectores musulmanes. Simultáneamente con estos ataques que se han llevado a cabo en Pakistán, se lleva a cabo una maniobra de grupos musulmanes de Somalia que integran el grupo terrorista Al-Shabaab, que significa la juventud, y este grupo de Al-Shabaab primero pone 2 carros bomba en unos edificios en Kenia y luego el grupo Al-Shabaab toma por asalto un edificio, enfrentándose con la policía, con el ejército, aterrorizando a la sociedad. Y la última nota sobre este tema nos dice que el ejército de Kenia tuvo que tomar por asalto el edificio que habían ocupado los fundamentalistas islámicos, y de esa manera se ha logrado mantener la paz en este territorio. Han sido detenidos varios de los organizadores de este ataque y una vez más todo parece confirmar que estos grupos de Al-Qaeda no obedecen órdenes. Los grupos de Al-Qaeda hacen las cosas porque les parece importante hacerlas, y esto es lo que los vuelve tan peligrosos, porque mientras los seguidores en los medios de inteligencia de la acción de los grupos terroristas están esperando que las centrales terroristas den la orden de hacer cosas, en la práctica los grupos que han derivado en esta línea no le preguntan a nadie, simplemente elaboran sus planes y los ejecutan. A unos les resulta de mejor manufactura y otros de una manufactura más deficiente, pero al final lo que los hace extraordinariamente peligrosos es el hecho de que nadie se espera que actúen. Los grupos que han aparecido en Kenia, que han aparecido en el Pakistán, que están operando en la zona de Egipto, que se están mezclando en Siria con los que quieren la proclamación de una democracia en este país, pretendiendo que ellos también están en la misma línea para tirar al gobierno de Al-Assad, y una vez caído este gobierno,
establecer ellos un gobierno de facto de corte islámico. Bueno, todo eso nos va señalando que el tema del islamismo está creciendo una vez más y está creciendo en la línea de los grupos terroristas en red, es decir, grupos terroristas que se intercomunican información, piden apoyos unos a los otros, apoyos que pueden ser técnicos, apoyos que pueden ser económicos, apoyos que pueden ser de asesoría para muchas cosas, y finalmente, en donde menos se espera y cuando menos se espera, aparecen las acciones que, como en el caso del Pakistán y en el caso de Kenia, pues acaban en las primeras páginas de los periódicos por los impactos sangrientos que tienen estas acciones terroristas. El gobierno filipino ha montado en la isla de Zamboanga todo un operativo militar la semana pasada, porque la isla de Zamboanga se ha convertido en los últimos años en un nido de piratas que asaltan a los barcos que pasan en las inmediaciones, y de algunos de los barcos que han sido asaltados nunca los han encontrado. Los habitantes de Zamboanga, islamistas todos ellos, partícipes de una de las guerrillas islámicas más radicales que existen en el mundo, los de la isla de Zamboanga en Filipinas, se han financiado a través precisamente del robo de los barcos. Desde luego ellos miden muy bien qué barco van a atacar para garantizar que los van a poder dominar. Se roban las cargas y las cargas son llevadas a los mercados, al mercado negro, en donde se venden a menos de la mitad de su precio, pero aún así es ganancia para estos grupos porque ellos no lo trabajaron. Ellos lo único que hacen es robárselo y venderlo. El gobierno filipino recibió varias reclamaciones de los países que se vieron afectados por estos asaltos, y entonces ha hecho una maniobra militar muy elaborada en Zamboanga con muy buenos resultados, capturando varios de los almacenes en donde hay productos robados, al mismo tiempo capturando un buen número de armas que con eso le quitan peligro y poderío a estos organismos. Pero al final, como señala el jefe del operativo militar en Filipinas, todo lo que se haga contra este grupo resulta poco o resulta casi inútil, porque ya está apareciendo otro en otro lado al que se le traspasan cuando vienen los malos tiempos para un grupo. Le traspasa todo lo que tiene a un grupo que no tiene problemas, y se comienza a convertir a su vez en el grupo fuerte, agresivo, peligroso. Mientras están cuidando a uno que ya se volvió inofensivo, los que se han vuelto ofensivos actúan y obtienen resultados que son verdaderamente sorprendentes. El movimiento de los grupos terroristas en red es sin duda uno de los datos más significativos después de el ataque contra las Torres Gemelas en Estados Unidos hace ya 12 años, porque mientras la idea de los cuerpos policíacos a nivel mundial es la de suponer que el terrorismo funciona en una pirámide donde el que está arriba da la orden y el último chícharo que está en la base lo ejecuta, esto es exactamente lo que no está ocurriendo. Por eso están teniendo tanto éxito los terroristas, porque los aparatos de inteligencia están buscando, investigando, espiando a los grupos
que aparecen como las cabezas de estos organismos, y se encuentra con que no hay ninguna comunicación entre ellos, y de ahí se deduce equivocadamente: si no hay comunicación entre ellos, no hay peligro. Pues ya vimos que hay peligro, y en serio, ¿no? Porque como son autónomos los grupos, ellos deciden si lo hacen o no con criterios que muchas veces no tienen nada que ver con estas mentalidades de estratega que uno supone en los jefes del terrorismo. Sin duda, personalidades como al-Zawahiri han de tener, además de una experiencia muy grande, un conocimiento de los principios estratégicos para llevar a cabo sus acciones. Pero los que ponen las bombas en un edificio y se dan de balazos con la policía, esos no necesitan ser unos sofisticados conocedores de la estrategia terrorista, sino simplemente van y se dan de balazos, matan a quién sabe cuántas personas inocentes, y con eso mantienen el nivel del terrorismo. Por eso se llama terrorismo. Ellos funcionan no para vencer a un adversario, sino para aterrorizar a la población. Que eso es lo que a las policías a veces les cuesta mucho trabajo entender. Finalmente, en el tema de la cuestión internacional, quisiera dedicarle un momento a la crisis que se está viviendo en Centroamérica a partir de que el presidente Ortega de Nicaragua ha comenzado a levantar denuncias y a hacer señalamientos, alegando que Honduras tiene derecho a la posesión de unas islas que tradicionalmente han estado reconocidas a nivel internacional por Colombia. Estas islas son islas pequeñas, pero en ellas se han asentado algunos de los hoteles más lujosos de esta zona. El mar es extraordinariamente bonito en estos lugares, el paisaje es muy agradable, pero además ahora resulta que se ha encontrado que hay ahí una cuenca petrolera muy significativa, y en ese momento Ortega dice: esto es mío, y presenta ante la Corte Internacional de Justicia una denuncia en la que acusa a los colombianos desde la época del virreinato de haberse adueñado de estas islas. Sin duda el argumento es un argumento que se presta a muchísimas discusiones, porque hay un elemento en derecho que es la prescripción, y cuando, según las leyes, se pasa un determinado tiempo sin que el que reclama tenga la posibilidad de recuperar el bien perdido, pues este bien se da por liquidado a favor de quien tiene la posesión, y con eso se resuelven las dudas que hay en este sentido. Hay que recordar que en estos problemas fronterizos de los que estamos hablando incide mucho de lo que fue la desidia del Imperio Español para fijar sus fronteras. Mientras ingleses, holandeses y franceses fueron escrupulosos en medir el último centímetro de territorio que les resultaba propio para llevar a cabo sus acciones comerciales, España nunca fijó los límites de sus virreinatos. Y la falta de conocimiento histórico sobre los virreinatos nos presenta también un cuadro que crea confusiones, porque de 1550 a 1700 solo hubo dos virreinatos: el virreinato de
la Nueva España y el Virreinato del Alto Perú, y párenle de contar. El Virreinato de la Nueva España dominaba toda la parte norte, desde Centroamérica, todo lo que es el territorio de México, más lo que México perdió en la guerra con los Estados Unidos, hasta el Oregón y hasta la isla de Vancouver. Ahí llegaban los dominios del rey de España, cuando el virreinato era el Virreinato de la Nueva España, que tenía soberanía sobre la península de la Florida, que entonces se llamaba la Capitanía de San Agustín, y tenía soberanía sobre La Habana, Santo Domingo y las Filipinas. Nada más ustedes se podrán imaginar la dificultad para gobernar una entidad de ese tamaño, además con un criterio centralista y burocrático, en donde todo se hacía con papelitos. Así que desde aquella época seguramente alguien vino desde Manila a reclamar algo a la Ciudad de México y le dijeron que se le había olvidado el papelito amarillo, que regresara por él, porque sin eso no le resolvían nada. El otro virreinato comenzaba en Panamá, tenía bajo su jurisdicción a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina y Uruguay. Y eran los dos virreinatos que dominaban el escenario, eran territorios gigantescos. Durante el periodo en el que los Habsburgo gobernaron, pues los Habsburgo jamás intuyeron siquiera que estos territorios, así como los dos virreinatos, iban a acabar convertidos en todos los países de los que hemos hablado. En aquel momento no era más que una unidad geopolítica autosuficiente el virreinato y punto. Viene la etapa de los Borbones, y los Borbones, con un sentido mucho más práctico de la vida, lo primero que hacen es comenzar a separar, tratando de hacer gobernables los territorios. Y entonces aparece el Virreinato de la Nueva Granada, que tiene su capital en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, y que aglutina los estados de Venezuela, Colombia y parte de Ecuador. El Virreinato del Alto Perú, que se queda con la mitad del territorio de Ecuador, el territorio de Perú, el territorio de Bolivia y la Capitanía de Chile. Y el último virreinato que se establece es el Virreinato del Río de la Plata, originalmente con capital en Asunción, en Paraguay, y luego por ineficiencia trasladan la capital a Nuestra Señora de los Buenos Aires, y entonces el Virreinato del Río de la Plata gobernaba los territorios que hoy son Argentina, Paraguay y Uruguay, y una parte de lo que hoy es Chile, que los chilenos le arrebataron a los argentinos. Cuando viene la independencia, aquello se vuelve un desastre porque los países se independizan sin fronteras definidas. Al día de hoy, los reclamos de Venezuela contra Colombia, los reclamos de Ecuador contra Colombia, los reclamos de Perú contra Ecuador, los reclamos de Ecuador contra Perú, los reclamos de Bolivia contra Chile, los reclamos de Chile contra los argentinos. Todo esto es el resultado de que nunca hubo conciencia de las fronteras. Un geopolítico alemán, Friedrich Ratzel, que vivió en México 2 años y que de esos 2 años dedujo la teoría de las fronteras, dice que las fronteras no son líneas rígidas que separan a los países, sino son membranas elásticas que inevitablemente se desplazan hacia adelante o hacia atrás
dependiendo de la fuerza de los vecinos. Y esta teoría de las fronteras la deduce Ratzel de lo que pasaba entre México y los Estados Unidos. Cuando Ratzel mide lo que Estados Unidos le ha quitado a México, se da cuenta de que los mexicanos no teníamos la más remota noción de lo que eran las fronteras. El primer cartógrafo mexicano que hizo un atlas de México le entregó el mapa, el primer ejemplar del libro, a Antonio López de Santana. Y Antonio López de Santana revisó el libro y casi estuvo a punto de darle un ataque de apoplejía cuando se dio cuenta de lo que se había perdido con los Estados Unidos. Santana no tenía idea de lo que se había perdido, no sabía, porque nadie sabía, nadie tenía una geografía de México donde estuviera claro a dónde comenzaban las fronteras y a dónde acababan las fronteras. Y Estados Unidos aprovechó esa circunstancia para meter colonos, para crear movimientos de independentistas que no encontraron oposición del otro lado y finalmente nosotros perdimos ahí la mitad del territorio nacional. Centroamérica, si ustedes recuerdan, en el periodo virreinal era parte de México, la llamada Capitanía de Guatemala, que aglutinaba a todos los países centroamericanos menos al Panamá. Panamá era parte del virreinato del Alto Perú primero y luego del virreinato de la Nueva Granada en la segunda etapa. Cuando viene la independencia, el territorio de Centroamérica es parte de México. Centroamérica no se independiza de España, Centroamérica se independiza de México. Y todo este movimiento de Francisco Morazán, que es el gran caudillo centroamericano, junto con Cecilio del Valle, que independizan los territorios de Centroamérica, abren las posibilidades a la creación de El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, con fronteras difícilmente reconocibles, porque como habían formado un solo bloque y nunca habían estado separados, resulta que al separarse cada quien quiso cortar del lado en donde se quedara con más territorio y entonces comenzaron los problemas. Si hablamos de las islas, el asunto todavía se vuelve más complicado, porque las islas a las que hace referencia Ortega, que tienen petróleo, además de que son un emporio turístico muy importante, estas islas, estrictamente hablando, están más cerca de Centroamérica que de Colombia. Nada más que Colombia estableció su soberanía desde la independencia hasta el momento presente, es decir, barato llevan 200 años diciendo esto es mío, 200 años. En cambio, Ortega acaba de descubrir que las aguas internacionales de Nicaragua le dan la posibilidad de pedir ante la Corte Internacional de Justicia que se le devuelvan las islas, y ha comenzado ahí un jaloneo, porque resulta que ahora el presidente Ortega se ha fijado también en el río San Jacinto, que es un río fronterizo con Costa Rica, y entonces dice que ese río es de los nicaragüenses y no es de los costarricenses. Entonces la presidenta de Costa Rica ha vociferado, la situación curiosamente se está tensando muy fuertemente entre Costa Rica y Nicaragua. Yo creo que todos sabemos que Costa Rica no tiene ejército. Costa Rica tiene una policía federal, pero no tiene ejército. Entonces,
Los nicaragüenses sí tienen ejército y además el presidente Ortega fue guerrillero. Su método para analizar las cosas es la de alguien que peleó en la guerrilla, y entonces están creándose ahí unas tensiones muy fuertes entre Costa Rica y el territorio de Nicaragua. Al mismo tiempo se han comenzado a producir también tensiones con Panamá, porque los panameños están molestos por la propuesta de construir un canal en Nicaragua, y los panameños señalan que no se justifica la creación de un canal en Nicaragua cuando Panamá acaba de hacer una inversión multimillonaria en la ampliación y aumento del calado de los barcos que pueden cruzar por el canal de Panamá. Entonces, de repente, la región centroamericana, que llevaba un largo tiempo, digamos, relativamente pacífica, desde que se acabaron las guerrillas, parecía que el tema nicaragüense, el tema centroamericano, no tenía mayor dificultad. Cuando Ortega, impulsado por Hugo Chávez, llega a la presidencia, comenzaron las dificultades. Y en este momento, como yo creo que todos se imaginan, el primer país que sale en defensa de Nicaragua y exige que se le respeten sus aguas territoriales, pues es precisamente Venezuela. Nicolás Maduro ha hecho una declaración de solidaridad con el presidente Ortega. El comandante Fidel Castro salió de su sarcófago una vez más para decir que él respalda a Ortega en el reclamo que hace de las islas, y el asunto una vez más se ideologiza y se vuelve no un problema técnico, porque muchos de los problemas fronterizos, si se le dejaran a los técnicos y se respetaran los criterios de los técnicos, hace muchos años que se hubieran resuelto. Pero lo que pasa es que todos piden la intervención de los tribunales internacionales con la idea de que el Tribunal Internacional va a fallar a su favor. Cuando el fallo del tribunal resulta diferente o adverso, entonces desconocen a la autoridad y prefieren seguir como antes, y por eso es que estos conflictos son recurrentes. Cada determinado periodo de tiempo ocurren. Es como el caso de las Islas Malvinas, llamadas Falkland por los ingleses. Cada determinado número de años el gobierno argentino manda una expedición a las islas, llegan, bajan, izan la bandera argentina, porque las Islas Malvinas no tienen guarnición, izan la bandera argentina, declaran que ese es territorio suyo, los ingleses mandan un barco de guerra, los argentinos se marchan del lugar, y quedó simplemente como la anécdota de un conflicto. La única vez en la que ha habido enfrentamiento armado fue en la época más reciente de la dictadura militar, cuando los militares se metieron a declararle la guerra a Inglaterra y luego se asustaron de lo que había sucedido. Y al final, bueno, pues los argentinos y los ingleses tuvieron varios combates en donde los combates aéreos, el bombardeo aéreo de los argentinos hundió 3 de los barcos más modernos de Inglaterra. O sea, le hizo un daño serio, severo a la Armada Británica, pero los soldados ingleses aplastaron a los soldados argentinos en menos de lo que se los cuento. Más tardaron los argentinos en hacer la declaración de guerra que en rendirse. No había entre los soldados argentinos un espíritu de lucha, porque ninguno de ellos sentía realmente que estuvieran reclamando algo que tuviera algún valor. Esta diferencia de los ingleses que defienden el territorio, no por las islas Falkland o Malvinas,
que son islas casi sin árboles y con un frío horrible y con unos vendavales tremendos que se conforman con tormentas eléctricas que al chocar las corrientes de aire que vienen del Caribe con las corrientes de aire que vienen de la Antártida sobre la zona de las Malvinas, o sea, no es exactamente las Malvinas el mejor lugar del mundo para vivir. ¿Por qué lo defienden tanto los ingleses? Porque la posesión de las Islas Malvinas les da a los ingleses derecho a territorios de la Antártida. Y en los territorios de la Antártida hay toda una serie de recursos minerales de alto valor estratégico, que es lo que pelean los ingleses. Los argentinos dicen que no, pero en el fondo, lo que los argentinos quisieran es que se fueran los ingleses del área antártida y se quedaran ellos. Los argentinos tienen ya de por sí acceso a la Antártida y tienen una parte de la Antártida dentro de su soberanía, pero yo no conozco a nadie que no piense que necesita más. Y los argentinos en este sentido lo han demostrado. Pues los conflictos están desintegrando una región que es geopolíticamente muy importante, Centroamérica, y nos están introduciendo en una visión de las cosas muy cercana al planteamiento del llamado bolivarismo de Hugo Chávez, que al final lo que el bolivarismo propone es la confrontación entre los grupos que desde el punto de vista político difieren en sus planteamientos, para que el bolivarismo guíe a los grupos sociales más desprotegidos en contra de aquellos que les han arrebatado sus riquezas. Es decir, desencadenar la lucha de clases en última instancia. Pues el escenario está así en Centroamérica y bueno, pues los centroamericanos han sido golpeados también por los últimos meteoros que han provocado los desastres terribles de nuestro país, que se ha visto en áreas muy señaladas, con resultados terribles después de que han pasado estos dos huracanes que se combinaron, uno viniendo del Pacífico y otro entrando por el Golfo. Hacía años que este fenómeno no ocurría así y además con la intensidad con la que ocurrió. Ahora mismo las condiciones de muchos de nuestros compatriotas son condiciones muy difíciles, porque aunque ha llegado una ayuda de la comunidad que a mí me parece que es bastante representativa del sentido de solidaridad que en estos momentos aparece, aunque han llegado, pues no se están pudiendo repartir, porque hay personas que están en lugares alejadísimos y con muchas dificultades de comunicación y que son las que deberían estar siendo atendidas primero. Da la impresión como que los funcionarios encargados de atender el programa del DN3 sobre desastres naturales y los recursos del FONDEM que deben aplicarse a esto, pues no están ni fluyendo en la cantidad adecuada ni sobre los grupos adecuados. Se ha privilegiado a los grupos económicamente mejor ubicados y a la gente más pobre se le ha dejado en unas circunstancias verdaderamente aterradoras, sin agua, sin comida, con sus casas destruidas o muchas de ellas totalmente inundadas, tanto de agua como de lodo, piedras, madera. Uno ve las fotografías y no puede uno imaginar cómo le van a hacer para vaciar esas casas de esos rellenos. Todos los muebles, todo lo que tenían está perdido. La situación es bastante difícil
Y en medio de este escenario, pues estamos enfrentando a un gobierno que insiste en el tema de sacar adelante la reforma educativa, sigue con la idea de sacar adelante la reforma energética, la reforma fiscal y la reforma política. Algunos de los analistas sobre este particular decía que a los asesores estratégicos de Enrique Peña Nieto se les había olvidado una máxima elemental de la estrategia, y es que nunca se debe abrir un segundo frente sin haber liquidado al primero, y aquí no han abierto uno, sino han abierto 4 frentes al mismo tiempo, y estos 4 frentes al mismo tiempo están regresando su fuerza política a una izquierda que venía haciéndose pedacitos ellos solos, y de repente los argumentos para oponerse al gobierno comienzan a crear ese fenómeno de unidad que resulta muy raro en la izquierda mexicana, pero que se explica en el momento en el que esa izquierda percibe que los elementos que se están manejando en la política le pueden resultar favorables para sus planes y programas. ¿Quién nos iba a decir que Cuauhtémoc Cárdenas iba a hacer alianza con Andrés Manuel López Obrador? ¿Quién lo hubiera podido imaginar siquiera, cuando era muy clara la actitud de Cuauhtémoc de menospreciar a López Obrador, menospreciar en el sentido de considerar que la forma en la que manejaba la política López Obrador no era la correcta para resolver los problemas? Y de repente ahora van de la manita los dos, diciendo que la alianza de estos grupos es la que va a fijar las condiciones para que se puedan hacer o no se puedan hacer las reformas. Y entonces Andrés Manuel López Obrador ha dicho que esto se tiene que resolver por un plebiscito. Yo me pregunto, ¿cómo se puede hablar de plebiscito en un tema que es fundamentalmente técnico? Si a mí me preguntan qué se tiene que hacer, la verdad no tengo idea. ¿Por qué? Pues porque no soy ni especialista en el tema de la explotación del petróleo, ni conocedor del escenario nacional e internacional de la producción y procesamiento del petróleo. Es decir, lo que yo pudiera decir es una opinión que no tiene ningún valor estrictamente hablando, porque para hablar sobre estos temas se necesita que las personas sepan y puedan aportar que tal solución es mejor que la otra porque técnicamente está demostrado o se puede demostrar técnicamente. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador quiere que se vaya a una situación económica de proponer que la sociedad levante la mano y diga que sí o que diga que no. Y yo me pregunto, ¿podemos realmente estar tranquilos y estar satisfechos con una consulta en la que, al estilo de Andrés Manuel López Obrador, se reúna una multitud en la plaza central y se pregunte, ¿verdad que no están de acuerdo con esto? El que esté a favor, que levante la mano. A ver quién levanta la mano, ¿sí? A ver quién levanta la mano. Por otro lado, es muy claro que la izquierda está utilizando la estrategia chilena. Están rescatando el no como argumento político. No se trata de que ellos tengan una mejor propuesta que el de enfrente. Se trata de que el de enfrente se quede descalificado de todas sus propuestas. Puede dar las propuestas más bien elaboradas, más bien pensadas, y del otro lado la respuesta será siempre la misma: no. Con este criterio, los chilenos sacaron a Pinochet del gobierno.
porque a la población le plantearon la pregunta desde la perspectiva negativa y entonces la gente respondió con el no, y aún con esto la votación quedó eran 48 contra 52, es decir, los números eran muy cercanos en lo que se refiere a la preferencia de que se quedara Pinochet o se saliera. Pero a partir de ese momento la izquierda ha manipulado el no. Desde que toma el poder Michelle Bachelet, que es de línea socialista, hija de uno de los generales simpatizantes de Allende, etc., apareció una oposición de la izquierda radical encabezada por Camila Vallejo. Esta Camila Vallejo, que ha sido invitada apenas por la Universidad de la Ciudad de México, la UAM Xochimilco, que es la más radical de los planteles de esta institución, trajo a esta mujer para que hiciera una explicación de cómo se usa el no en la política. Hoy está resultando muy claro que los grupos de estudiantes universitarios que están saliendo en apoyo de la negativa de la coordinadora a que se acepte la reforma en el orden educativo son los alumnos de la UAM Xochimilco que trajeron a Camila Vallejo. O sea, no necesita uno tener una bolita de cristal para darse cuenta de que por dónde están los intereses de estos grupos. El planteamiento que hace Cuauhtémoc Cárdenas además es totalmente ideológico. Cuauhtémoc Cárdenas no se está metiendo a los temas técnicos en donde podría meterse, porque es un hombre que sí sabe de esto y donde podría tener una buena propuesta. Él lo que está diciendo es: si aceptamos la propuesta de Peña Nieto, desaparece la estatización de la industria petrolera que hizo mi padre. Y entonces el mensaje que está enviando a la sociedad es: no se puede aprobar algo que choque con lo que mi padre estableció, porque eso sería una traición a la patria. Entonces, ya no se trata de una cuestión técnica, de que de esta manera ganamos más dinero, de aquella manera resulta que perdemos. No, se trata de que se ideologizó totalmente el asunto, y entonces Cuauhtémoc, para apoyarse, hace alianza con Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador penetra en las capas más abajo de la sociedad, y en donde el cardenismo es toda una leyenda, y entonces esto levanta el apoyo de la sociedad al no de Cuauhtémoc por razones ideológicas, en lugar de que la sociedad deje a los técnicos y a los especialistas resolver un problema de producción y de distribución, que es al final de cuentas lo que a la sociedad le importa para que nuestros recursos en hidrocarburos sean manejados de manera lo más razonable posible y lo más benéfica para la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. El planteamiento ha sido hecho de manera muy hábil. La izquierda, de repente, con la intervención de Cuauhtémoc, ha recuperado la capacidad de reflexión y de maniobra, y por otro lado la alianza que se había establecido entre el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional ha respondido con la invitación a un evento descalificado desde el primer momento
por Cuauhtémoc y por Andrés Manuel López Obrador, en lugar de ir a presentar ahí sus argumentos. El punto de crítica que hace el PRD a la convocatoria es que fueron más personas del PAN y del PRI que los invitados del PRD. El coordinador Penchina, que es gente del PRI, aclara que se pidió a los partidos que pusieran por escrito la lista de las personas que querían que participaran y se invitaría a todos los que estuvieran en la lista. Y el único partido que no presentó lista fue el PRD. Entonces, entre los otros dos partidos improvisaron una lista que suponían traería a personas que hablarían en nombre del PRD. Y la reacción inmediata de Andrés Manuel López Obrador y de Cuauhtémoc ha sido: nosotros no reconocemos a estas personas si le entran al diálogo. Nosotros no estamos por el diálogo, nosotros estamos por decir que lo que se está proponiendo es una traición a la patria porque va en contra del pensamiento y de los principios del general Lázaro Cárdenas. Y ahí estamos atorados, aunque parezca mentira, en un argumento absolutamente ideológico y sin sustento, mientras los temas de orden técnico que deberían ser los que resolvieran estas diferencias quedan guardados y olvidados como si fueran irrelevantes, cuando son los criterios fundamentales para hacer algo que valga la pena. Si les parece, lo dejamos aquí, continuaremos la semana próxima.